Bienvenidos una semana más a Kanateca. Si estás viendo este vídeo, es muy posible que en algún momento hayas tenido un bollo como este en tu coche, provocado por unos seres desaprensivos que habitan en los centros comerciales a los que les importa un bledo abrir sin cuidado la puerta. Pues ¿sabías que hay un tipo de profesionales que se dedican a arreglar estos golpes? Hace mucho tiempo que yo oigo hablar de estos profesionales, conocidos como varilleros o sacabollos, pero sinceramente pensaban que era una leyenda urbana porque nunca había tenido la oportunidad de conocer a ninguno. Pero finalmente, y gracias a la recomendación de uno de mis seguidores, he tenido la oportunidad de conocer a este de aquí, al que hemos venido hoy, para ver si puede arreglarme estos dos pequeños golpes que tengo en este lado izquierdo y este golpe que tengo en la puerta. Y además nos va a enseñar cómo lo hace. Ahora primero lijamos un poquito para limpiarlo. Con una cera, ahora la cera. Y ahora con una microfibra limpiamos. Y ahora de cola. Ahora vamos a intentar sacarle un poco el fondo antes de sacar con la varilla, para que luego sea más fácil con la varilla. ¿Esto de inflar para qué es? Para abrir un espacio para el protector de cristal, donde apoya protector, donde apoyará la varilla. El cristal es templado, no lo vamos a romper, diferiendo. Si fuera un cristal laminado, tendríamos que utilizar otra técnica, porque el cristal laminado es más delgado porque es doble y no aguanta la presión. Vale. Ahora ya. Vale. Lo hemos hecho más pequeño. Y ahora el bollo se ha hecho más pequeño, como comer. Mirar las paredes del bollo y abrirlas un poco para que el centro pueda subir mejor. Siempre alrededor, nunca en el centro. Ahora vamos a probar a ver con qué varilla llegamos. Aquí tenemos un refuerzo. Vale, estamos en una zona de refuerzo. Ahora estoy mapeando lo que hay por dentro. Tengo la varilla en diferentes posiciones para ver por dónde me puedo colar. Vale, en esta posición me puedo colar. En la otra no. Vale. Pues entonces ya empiezo a pegarle, porque la varilla es para pegarle, no es para empujar, para golpear. Los golpes se quitan con otros golpes. Aunque parece que empujamos, lo que hacemos es golpeamos. Para despertar el centro del bollo, que está muy, muy dormido, porque está conclavada. Poquito a poquito. Vamos trabajando también un poco los alrededores del bollo. Hacemos una pausa y relajamos la hoja con más golpecitos. Pues es un trabajo artesanal, ¿no? 100% artesanal. Volvemos otra vez a buscar la entrada al bollo. Por aquí no se entra, se entra
por aquí. Por eso esta varilla tiene la curva que necesita llegar para llegar al bollo. Golpecito que va, golpecito que viene. Y así hasta conseguir reblandecer el centro, el núcleo del bollo. Y esto lo tendremos que repetir varias veces. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Estos atecas llevan una calidad de hoja muy buena. Es lo que se conoce como acero BH y bueno, es como todo. Cuando se tuerce, pues cuesta enderezarlo, pero es muy resistente. Este mismo golpe en una chapa de coche francés, en una hoja de coche francés, hubiera sido 4 veces mayor. Y probablemente hubiera estirado la lata. Y entonces ya la cosa se complica. Porque hay que destapizar y hay que poner carbón por detrás. Vale, ahora hemos repetido el proceso un par de veces más. Ya casi está. Ahora vamos a aplicar una inducción para que se caliente un poquito y ahora el señor nos explicará exactamente qué consiste. Famosa hot box, que se anuncian mucho en YouTube. No es más que una máquina de inducción que la utilizan muchas veces los talleres para sacar parabrisas y molduras. Y nosotros la utilizamos para tensar la lámina exterior, en este caso pues la zona del golpe. ¿Cómo funciona? Pues podemos regular intensidades y tiempos y tenemos un pulsador. Y esto lo que hace es dar un golpe de calor, molecular, corriente, mueve moléculas y tensa el exterior de la lámina sin quemar pintura. Podemos enfriar con spray para no perder tanto tiempo en poder volver a trabajar el bollo. Vale, y una vez hemos visto que nos ha bajado un poquito, que nos ha hundido un poquito por el tema de la inducción, pues ahora hay que volver a empujar. Vamos a empujar hasta dejarlo otra vez a sitio. Una zona delicada porque aquí coge un poco de curvatura un bombé en este sentido, pero un poco de curvatura hacia el otro, que sería el contrabombé. Entonces está en un punto crítico. Pero bueno, la verdad es que ha quedado muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que se conoce como el simonizado del bollo. Es lijar y pulir. Como hay curvas, no puedo lijar con taco, tengo que lijar a mano.
Quito presión arriba para que no haya deformaciones. Lo dejo por si lo tengo que volver a utilizar. Y cogemos las Kovacs. Tienen diferentes colores. Vamos a utilizar primero una rosa, que sería una, creo que sería una 1500, sí, una 1500. Y vamos a fresar. Vamos a llevarnos barniz. Vamos a refrentar la superficie exterior de la puerta, del punto del golpe. Esto lo que hace es que el barniz que ha sido dañado lo elimina. Mientras tengamos barniz tendremos brillo. Ahora pasaremos otras lijas que son granos más finos, que lo que hacen es lijar la raya de la que se ha comido el defecto. Esta es una 2500. No, creo que es una 2500. 1500 o 2000, a ver si lo pone. Una 2000. Y ahora pasaremos la definitiva, que es la 3000. La 3000, que esta ya prácticamente empieza ya a subir brillo. Esta ya nos abrimos un poco más con esta, para matar cualquier escalón que haya podido quedar en la lija. Se ve aquí un puntito, pero muy poca cosa, del punto de impacto que ha roto pintura, pero no se ha presionado desde este pulido. Pulimiento fast cut de corte y también de brillo, 2 en 1. Y ahora con paciencia hay que pulirlo. Pulidor a rotor orbital, las Rupes de última generación. Nos ha quedado una sombra que hay que volver a pulir. Esta vez ya vamos a pulir con un poco más de velocidad y sin apretar mucho. Parece que no va a hacer falta ni siquiera darle con el pincel. No va a hacer falta. Espectacular. A ver, Bueno, qué se ve desde aquí. queda un pequeño retoque. Bueno, vale, ya tiene que quedar perfecto, pero vamos desde aquí. Sí, se ve un poquitín, pero bueno. Pequeño retoque que voy a darle ahora. Después de lijar y pulir, desinmunizar, siempre hay que retocar, siempre. Ahora también se ha movido, con el calor de la máquina, se ha movido un poco la chapa. Hemos hecho presión y calor. Y hay que reacondicionar esto y ya está.
Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, la perfección no existe. Sí, está aquí escrito, ya lo he visto. Nunca alcanzaremos la perfección. Nos Está hablando podemos de- acercar y acercar y acercar y acercar, pero nunca, nunca la alcanzaremos. Es infinita. ¿Todavía no está perfecto? La perfección No existe. es un vicio. Bueno, Siempre puedes. hacerlo. Llega un momento en que dices basta porque ya no veo que yo ya estoy mejorando nada, pero mientras yo veo que tengo un poco de margen, me gusta insistir un poco. Más cuando no tengo nada más que hacer esta tarde. Por lo tanto, vamos a hacer un buen trabajo aquí. Este coche se lo merece. Es muy bonito. Ahora sí que ya cierro luces y lo que queda, Ahora busca el golpeo. lo que queda quedará para siempre. Porque no hay más margen ya de mejora. Bueno, por mí, perfecto. Mejor de lo que esperaba. Ahora para El quitar esos piloto dos hemos sacado el piloto del intermitente. Piloto posterior, luz intermitente. Y esto ya es más fácil que el otro. Este no va a dejar El nada. primero que ha salido, yo no lo veo casi. Sí, sí. Estoy en el primero, ¿eh? Todavía. A veces te da una falsa sensación de que ha salido el bollo, pero hay que volverlo a meter para volverlo a sacar, para estar seguros que está afianzado allí, que ya ha recuperado su posición. Bueno, ahora lo voy a poner un poco por adentro y lo voy a volver a sacar. Ya cuando lo saque ya lo dejo así. Vale, ahora ya voy a atacar el segundo. No son bollos limpios, son bollos con picadita de pintura. Pero bueno, tú debes ser quizás llavecitas más que golpes de puerta.
Y ahora sigo grabando. Bueno, es que no veo. Perfecto. Pues este ha sido un poco más fácil que el otro. Solamente ha habido que pulir un poquito. Ya está. La otra es complicada. Genial. Y ahora vais a ver una obra de arte de la naturaleza. Cuando tenemos este número de golpes, lógicamente no tiene ningún sentido arreglarlo. Y aquí en este caso el propietario lo que hizo fue cambiar directamente todo el capó. Si sois de Barcelona tenéis que saber que este varillero está en Molins de Rei. Tan solo buscad en Google Maps por varillero en Molins y lo encontraréis. Hay varilleros que cobran por golpes, pero este cobra por tiempo. En mi caso ha sido unos 45 minutos de trabajo. Si os interesa, tan solo tenéis que llamarle para que os haga un presupuesto. En el caso de que el número de golpes sea muy alto, tendréis que valorar si merece la pena arreglarlo o ir a un taller de chapa pintura para que repare la pieza entera. Cuéntame en los comentarios si has tenido alguna experiencia con los varilleros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.